1:32, una pausa y al volver, Jorge Gallardo, exministro de Finanzas. Las propuestas para salir de la crisis, aliviar la carga tributaria sobre los precios de venta al público para estimular inversión, consumo, mientras se refuerza la competitividad de la industria nacional. Ya regresamos, quédese con nosotros. Jorge Gallardo, como ministro de Finanzas del presidente Rodrigo Borja, realizó una reforma tributaria. Y como ministro de Finanzas del presidente Gustavo Noboa, estuvo a cargo del proceso de dolarización y de la renegociación de la deuda externa. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias, Alfredo. Usted sostiene como premisa básica de recuperación económica una reforma impositiva que disminuya la carga tributaria a fin de estimular inversión y consumo. ¿En qué términos concibe esa reforma? Bien, yo lo que he planteado en este momento bastante complicado para el país son alternativas de solución para podernos llevar a construir un plan de reactivación económica, defensa del empleo y reactivación. Uno de los puntales que estoy proponiendo yo es una reforma tributaria que ponga dinero en el bolsillo de los consumidores privados y de los inversionistas y empresarios. ¿Por qué razón? Porque los otros dos componentes de la demanda agregada, que son el consumo público y la inversión pública, están en retirada. Y por lo tanto la única forma de estimular a la economía es poniendo dinero en el bolsillo de los consumidores y poniendo dinero en el bolsillo de los pequeños y medianos empresarios para que puedan producir, aliviando la carga impositiva. Esa es una de las propuestas que estoy realizando como 4 puntales fundamentales de este programa de reactivación. Porque hasta el momento lo que hay es un traslado de la liquidez de esos sectores más bien hacia el gobierno. Ahora ahí está el problema de los gastos corrientes, que no solo son salarios que constituyen la manzana de la discordia política, sino también subsidios y servicios de la deuda. El desplome en el precio de los combustibles facilita hoy eliminar ese subsidio mientras los costos de producción se benefician con rebaja de impuestos. Así es, por eso es que esa propuesta de baja de la carga impositiva va de la mano con la eliminación del subsidio a los combustibles. Porque hoy por hoy, en los casos de las gasolinas, no se justifica el subsidio porque estamos prácticamente igual que los precios internacionales. Pero, sin embargo, con los otros subsidios, todavía al país le costaría en el presente año alrededor de unos 800 millones de dólares, que eliminando ese subsidio, evidentemente compensa las bajas impositivas que estoy proponiendo para reactivar el consumo privado y la inversión privada. ¿Y los otros cuáles son? ¿El diésel, por ejemplo? El diésel, las gasolinas y el gas. Y en el caso del gas, lo que se está proponiendo es que el subsidio al gas continúe para los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, canalizado a través del bono de desarrollo. Y ahora, los reajustes que vendrían, obviamente estábamos acostumbrados a la cascada de la devaluación, que eran unos reajustes millonarios. En dolarización se sienten menos, porque hay que reajustar ciertos precios al eliminar subsidios. Así es, pero lo importante es reconocer de que el Ecuador dolarizado no tiene política monetaria para poder estimular la economía. Y por lo tanto la única forma de estimular la economía es por el lado fiscal. Y como no hay ingresos fiscales para poder expandir el gasto público, la única alternativa y vía que tenemos en este momento es bajar los impuestos al consumo y a la inversión para promover la demanda privada, porque la demanda pública definitivamente está totalmente paralizada. Ese es uno de los elementos fundamentales. Y el otro elemento fundamental es que este plan, que hay que elaborarlo, estructurarlo, tiene que tener el aval de los organismos internacionales de crédito para poder armar un paquete financiero que permita al Ecuador fortalecer su balanza de pago y restaurar la liquidez de la economía ecuatoriana. A ver, vamos por partes. Primero terminemos con los impuestos. Bueno. Impuestos como aranceles aduaneros, impuestos a los consumos especiales, sobre tasas arancelarias, impuestos a la salida de divisas, son trasladados al precio de venta al público. Pero hay un impuesto, el IVA, impuesto al valor agregado, que es agregado al precio de venta al público. La Unión Europea es el bloque económico de naciones donde más se aplica y es diferenciado según se trate de artículos de primera necesidad o de lujo. Al eliminarse sobre tasas, timbres, salida de divisas y otros, el fisco se compensaría, porque tampoco puede quedarse sin rentas, con un alza al IVA que no afecta al precio de venta al público y que no afecta a los costos
y a la competitividad. ¿Por ahí podría ser un camino? No, yo considero, y la experiencia así lo determina, por ejemplo, en el caso de Italia, que usted, Alfredo, lo conoce muy bien, de que al tener IVAs diferenciados, eso abre un camino a la corrupción extremadamente alto. Pero ahí en Alemania no hay corrupción. Pues es que también es otra cultura. Nosotros somos latinos, acuérdense. Y por lo tanto, yo lo que estoy proponiendo es que el 12% del IVA baje por un lapso de 2 años al 10%, general, para que en ese dinero que no se paga por impuestos indirectos, que lo paga toda la sociedad ecuatoriana, esté empleado o desempleado, se lo ponga ese dinero en el bolsillo de los ecuatorianos para incrementar el consumo como componente de la reactivación económica. Pero lo que va al precio de venta al público son los otros impuestos. O sea, los que se trasladan son el impuesto a la salida de divisas, los aranceles, los consumos especiales. Bueno, usted comenzó preguntándome por el IVA. Ahora vamos con el ICE. Estoy proponiendo yo una baja del 20% del ICE a la producción nacional. Estoy proponiendo la eliminación del impuesto a la salida de divisas, de los anticipos a los impuestos, es decir, toda esa carga tributaria que en definitiva afecta no solamente al precio de los productos, sino que afecta directamente al capital de trabajo de las empresas que no pueden producir por la cantidad de impuestos que tienen que pagar y sobre todo anticipar. Y eso es un paquete tributario que hay que tomarlo en conjunto. Ahora, pero ese impacto original de la reducción de impuestos orientada a estimular la inversión y el consumo, finalmente también requiere que ciertos gastos corrientes como el pago de la deuda sean reestructurados por las obligaciones a corto plazo con China. Para eso sería necesario, obviamente, lo que usted señalaba, el aval del Fondo Monetario y el apoyo de los organismos multilaterales de crédito, pues que no cobran tasas de interés comercial y que extienden los plazos para los créditos. Claro, con el aval de los organismos financieros internacionales al programa económico ecuatoriano, no solamente que entraría dinero fresco a buenas tasas y a plazos largos en un paquete financiero estructurado por los organismos de crédito internacionales, sino que además traería confianza al exterior para que en definitiva se refleje en el riesgo país del Ecuador y podamos nosotros en el mediano plazo entrar al mercado voluntario de capitales para poder captar recursos a tasas bajas, a largos plazos y reestructurar el perfil de la deuda ecuatoriana que el próximo gobierno va a tener que asumir con China, con el crédito, con los bonos que se emitieron a 5 años plazo, que tienen que ser pagados en el próximo periodo presidencial y que se hace necesario una reestructuración de esos tramos. Los antecedentes con el Fondo Monetario Internacional hacen que sea aborrecido políticamente, especialmente por el impacto que los ajustes tenían cuando se devaluaba el sucre y una avalancha de encarecimientos aplastaba pues, a la ciudadanía. Con dolarización esos ajustes afectan menos los salarios y el costo de la vida, por ejemplo los índices de pobreza y todos esos índices sociales que han mejorado mucho en esta época de bonanza, ¿no serían tan afectados? No, porque ya hay que tomar en consideración que la época de los ajustes estructurales, eso es cuestión del pasado. Y por lo tanto, hoy por hoy, el Fondo Monetario Internacional apoya programas económicos que son viables, que son macroeconómicamente consistentes, que son financieramente viables y por lo tanto no hay tales condicionamientos de ajustes que habían en la época de la crisis de la deuda de los 80, de los 90 y comienzos del año 2000. Por lo tanto, si tenemos un buen programa, si el Ecuador mantiene básicamente el criterio de que su programa económico es consistente, no hay ningún temor en ir a conseguir el aval para poder acceder a esos recursos que tanto necesita el país porque no hay otra fuente de financiamiento. Con un riesgo país de 1.558 puntos que cerró el día de ayer, más la tasa del Tesoro americano, Ecuador tendría que entrar a los mercados a ofrecer un bono por lo menos de 17.5% de rendimiento, lo cual no es posible. De ahí la necesidad de un plan que restaure la confianza del exterior, permita bajar el riesgo país y colocar bonos soberanos para poder reestructurar la deuda ecuatoriana. Jorge Gallardo, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi.